Hola, vamos a ver la solución a la práctica 1 del tema 5 y vamos a ver una nueva práctica ya con fórmula. En la pasada clase os mandé este vídeo donde os pedía que hicierais la gráfica de cada una de estas rentas. Bien, la primera las vamos a ir haciendo gráficamente y ya vamos a ir añadiendo las fórmulas que le corresponden a cada uno de estos ejercicios. La primera era una renta constante inmediata pospagable, no tiene ninguna dificultad. Los términos C están, al ser pospagable, al final de cada uno de los periodos, ¿de acuerdo? Al final del primer periodo, del segundo y tal. Y como es al final de cada periodo, en el último periodo está al final también su término. Es muy importante a la hora de hacer las gráficas que marquéis el término anterior al final del último periodo. Ya veréis por qué, porque así vemos más claro en las prepagables y las pospagables esta diferencia de cuando el término llega aquí. Vimos y estudiamos en clase cuál era el valor actual de esta renta. Y el valor actual de esta renta era C por A de NI, tal que ANI vale 1 menos 1 más I elevado a menos n partido por I. ¿De acuerdo? Con eso, que era esto era, si os acordáis, la suma de los términos C llevado al momento A, ¿vale? De una unidad monetaria, por eso los multiplicamos por C y obtendríamos su valor actual. Una vez que hemos obtenido su valor actual, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es su valor final? Pues si sabemos ya obtener el valor actual, con que capitalicemos n periodos ese valor actual, obtenemos el valor final. Y eso es lo que hacemos aquí. C por ANI, que es su valor actual, por 1 más I elevado a n. Capitalizamos el valor actual, los n periodos que tiene la renta. Vale. A esta parte de la fórmula, AN por I, ANI por 1 más I elevado a n, se le llama SNI, que es la suma de los términos del valor final de una renta, ¿vale? Total, ya tenemos dos fórmulas. Valor actual, que es esta fórmula, y valor final, que es esta otra fórmula, ¿vale? Y aquí tenemos cuánto vale ANI y aquí tenemos cuánto vale SNI. ¿Y qué pasa cuando la renta es constante, inmediata, pero es prepagable? Pues que los pagos se hacen al principio de cada uno de los periodos. Fijaros, C está al principio de del periodo 1, C al periodo 2 y así. ¿Por qué digo yo que es importante que pongamos el término anterior al final? Porque esta renta, al ser prepagable, el pago correspondiente al último periodo estará aquí, en el momento o en el punto n menos 1. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una renta pospagable y prepagable? Pues la pospagable, aquí no hay ningún pago y al final sí hay, y en las prepagables aquí sí hay y aquí no hay. Con eso podemos diferenciar las prepagables y las pospagables con mucha facilidad si nos acostumbramos a observar las gráficas. Ahora vamos a ver su valor actual. ¿Cuál será el valor actual de esta renta? Yo ya sabéis que lo hago todo partiendo de esta primera fórmula y así las vamos deduciendo las demás fórmulas. Pues si yo esta fórmula, que es el valor actual de una renta pospagable, se la aplico a esta renta, ¿qué es lo que ocurre? Si os fijabais aquí, el valor actual me lo situaba un periodo por delante del primer pago. Si lo aplico aquí, me lo estará situando en un hipotético o ficticio año menos 1. Pero como donde lo tengo que tener es aquí, me veo obligado a multiplicar por un periodo, a capitalizar un periodo por 1 más I. ¿De acuerdo? El valor, al aplicarle la fórmula general, se me sitúa aquí y yo lo tengo que tener en este punto.
En algunos libros a la expresión ANI por 1 más I para las rentas prepagables lo llama ANI con diéresis. Os lo he ido poniendo para que lo vayáis viendo ya también y vayamos ampliando por si alguna vez en otra bibliografía veis esta fórmula, pues sepáis que es el valor actual de una renta inmediata, constante y prepagable, ¿vale? Por supuesto, constante. ¿Qué ocurre con el valor final? Pues ocurre algo parecido. Si yo esta fórmula del valor final que hemos deducido aquí se la aplico a esta renta, me lo sitúa aquí su valor final. ¿Pero dónde lo tengo que tener? Aquí. ¿Qué me obliga a hacer esto? Capitalizar por un periodo. Es decir, la misma fórmula anterior, valor final igual a C por N de I por el periodo de capitalización que me ve obligado para llevarlo al final del periodo. Vuelvo a decir que en algunos libros, en alguna bibliografía, SNI por 1 más I aparece como SNI con diéresis. Aquí os lo he puesto, que esto también puede ponerse o puede verse en muchas bibliografías el valor actual. Estos serían el valor actual de una renta prepagable, el valor final de una renta prepagable, y fijaros la diferencia con las pospagables donde ni la A ni la S llevan diéresis. Otro caso que vamos a tener, las rentas que son, vamos a quitar esto, vale, las rentas infinitas y pospagables. Pospagable, aquí, pospagable, vale. El directo tiene estas cosas. Vale. ¿Qué ocurre cuando una renta es infinita? Pues una renta es infinita cuando tiene infinitos términos. Infinitos términos y pospagable, pues al final de cada periodo tiene su pago. ¿Y cuándo acaba? Pues no acaba, porque es infinita. Si yo le aplico la fórmula anterior, C por ANI, pero calculando el límite cuando n tiende a infinito, recordad que esta operación la hacíamos en clase, y nos sale que es C por 1 partido I. Así de sencilla, se simplifica bastante la fórmula. ¿Cuál será el valor final de una renta infinita? Pues como dice aquí, no hay, porque si es infinita no tiene valor final. ¿Y qué ocurre si la renta es prepagable? Pues exactamente el mismo razonamiento que antes. Si yo a esta renta le aplico esta fórmula, su valor se me sitúa un periodo anterior y tengo que capitalizarlo un año. Aquí tenéis la fórmula, la misma fórmula que en el ejercicio de la pospagable, pero capitaliza un año para llevármela a su sitio, al momento cero. ¿Y el valor final? Pues volvemos a decir que no hay valor final. Las rentas diferidas y las rentas anticipadas, he visto que aquí hay un poquito más de confusión en los ejercicios que me habéis mandado. Pero bueno, yo creo que más o menos lo tenéis y con este ejercicio y estas gráficas lo vamos a tener. Claro. ¿Cuándo una renta decimos que es diferida? Decimos que una renta es diferida cuando tenemos un periodo anterior a la renta donde no se realizan pagos algunos. Fijaros, este periodo sería el diferimiento. ¿Qué ocurre? Que también puede ser, cuando ya luego sí se realizan pagos, puede ser pospagable o prepagable. Fijaros, pospagable, el pago al final del primer periodo en el cual ya hay pago, y prepagable, el pago al principio del periodo del que ya hay pago. Por lo tanto, en las rentas diferidas pospagables, el último pago se realiza en el momento n, y en las diferidas prepagables, el último pago se realiza también en el momento n, pero al principio del mismo. Valor actual de una renta pospagable diferida. La fórmula que nosotros conocemos se la aplicamos a esta renta. ¿Y dónde me situaría el valor? Pues un periodo justo por delante del primer pago, o sea, que me lo situaría aquí, en el momento de... ¿Dónde lo tengo que tener? En cero. ¿Qué hago? Actualizar. Fijaros la importancia de la flecha. La flecha a la izquierda decíamos que era actualizar. Actualizar el periodo de diferimiento. ¿Y cómo lo hago eso? Multiplicando por 1 más i elevado a menos d.
Y el valor final, fijaros, es el mismo que el de una renta pospagable. ¿Por qué? Porque si yo a estos términos le aplico la fórmula, me sitúa su valor final donde debe de estar, en el momento n. ¿Cuándo es diferida y prepagable? ¿Qué ocurre? Exactamente igual, el diferimiento es igual, pero los términos están al principio de cada periodo. C corresponde a este y el del último periodo está aquí. Volvemos a hacer el mismo razonamiento. Le aplico la fórmula de las rentas constantes pospagables. ¿Dónde me situaría el valor actual? Un periodo por delante del primero. Es decir, se metería ya en los años de diferimiento, justo uno antes del último, D-1. ¿Qué tengo que hacer? Actualizarlo hasta llevarlo al momento 0. ¿Cómo lo actualizo? Multiplicando por 1 más i elevado a menos D-1. D-1, que es este periodo. ¿Y su valor final? Pues su valor final ocurre exactamente igual. Si yo le aplico la fórmula del valor final de una renta constante inmediata pospagable, me lo sitúa aquí, donde está el último término. ¿Dónde lo tengo que tener? Aquí, en el momento n. ¿Qué tengo que hacer? Capitalizarlo un año. Lo multiplico por 1 más i elevado a 1. Lo capitalizo un año. Y vuelvo a decir, esta parte, SNI por 1 más i, es lo que se conoce como STNI en alguna bibliografía. ¿Y las rentas anticipadas? ¿Cuándo se producen las rentas anticipadas? Vamos a quitar. Bueno. ¿Y las rentas anticipadas? ¿Qué significa que una renta anticipada? Una renta anticipada significa que sus términos están antes que su valor final. ¿De acuerdo? Se anticipa la renta, hay unos años que no se cobra y al final se cobra. Volvemos a lo mismo. Pospagable, prepagable. Pago al final de cada año, pago al principio de cada año. ¿Cuál será el valor actual? Pues aplicándole nuestra fórmula de la renta inmediata constante pospagable, nos lo situará donde debe estar. Fijaros, coincide con las rentas inmediatas constantes. Y el valor final, aquí sí hay que hacer una pequeña modificación, porque si yo le aplico el valor final de una renta, me lo sitúa en el momento n. ¿Dónde lo tengo que tener? En el momento d. ¿Qué hago? Capitalizarlo de periodo por 1 más i elevado a d. ¿Y si es prepagable? Pues volvemos a lo mismo. Si le aplico la fórmula de la que hemos partido, C por ANI, me lo sitúa en un hipotético año menos 1 y lo tengo que tener en 0, con lo que lo tengo que capitalizar un año. Multiplico por 1 más i y el valor actual de una renta prepagable. Fijaros que es la misma que las rentas constantes inmediatas prepagables. ¿Por qué? Porque en realidad esto es una renta constante inmediata. ¿Dónde está la diferencia? Igual que ocurría en la pospagable, en el diferimiento, porque el valor final sí se nos ha desplazado. En vez de estar en el momento n, está en el momento d. ¿Vale? Pues si le aplico el valor final de una renta constante inmediata pospagable, ¿dónde se me sitúa? Aquí. ¿Dónde lo tengo que tener? Aquí. ¿Qué hago? Lo actualizo un periodo y luego lo llevo hasta aquí por n. Actualizo un periodo y luego capitalizo los d periodos de diferimiento. Y esto con esto es el SDNI con diéresis por 1 más i elevado a d. Así de sencillo y de simple son las rentas, razonándolas gráficamente desde el principio. Os propongo una práctica, que me hagáis este ejercicio. Con fecha de entrega 10 de mayo, ¿vale? A ver los tardones si no se duermen, que siempre estamos recordando el último día.
Calcula el valor actual y el valor final de las siguientes rentas. El tipo de interés para todos los ejercicios del 10% y los términos de 1.000 euros. Aquí hay otra rata. Realiza primero la gráfica correspondiente. Vuelvo a insistir, las gráficas son importantísimas para entender los problemas estos, ¿vale? La primera es una renta constante inmediata pospagable de 5 términos. No voy a insistir aquí más, es la básica, pero como es la que hay que manejar con mucha soltura, reitero mucho los ejercicios de las rentas inmediatas constantes y pospagables. Y luego, una renta constante diferida a 4 años y prepagable de 6 términos. Es decir, hay 6 pagos de 1.000 euros y el diferimiento 4 años. Total, 10 años. Y luego una renta constante anticipada a 3 años y pospagable de 7 términos. Total, 10 años. Es decir, hacer la gráfica de cada uno de estos ejercicios y calcular su valor actual y su valor final. Como siempre, la fecha de entrega, tenéis una semana, es para el 10 de mayo. Tenéis una semana entera para trabajar este ejercicio. Venga, hasta luego.